Correcto. Ya, la idea es ser breve, hablar sobre la medida de seguridad, cuándo es aplicable y cuáles son las medidas de seguridad vigentes en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Bueno, para empezar, hay que hablar cuál es el fin de la medida de seguridad. Tanto la pena, que tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, la medida de seguridad persigue fines de curación, tutela y rehabilitación. A ver. Ya. Bueno, en estos últimos años, la Corte Suprema ha establecido diversas opiniones respecto a la medida de seguridad, que se ven plasmados en unas ejecutorias supremas, recursos de nulidad, casaciones, pero bueno. Primero, ¿qué es una medida de seguridad? Para definir una medida de seguridad se debe tener en cuenta que esto solamente es aplicable para inimputables relativos o inimputables como tales. Bueno, la medida de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a los inimputables o inimputables relativos que han cometido un hecho punible. Que la medida de internación es privativa de libertad y solo puede aplicarse cuando existe el potencial, es el peligro potencial de que el inimputable pueda cometer en futuro un hecho delictivo. En la doctrina nacional encontramos que las medidas de seguridad han sido definidas como una consecuencia jurídica que consiste en privar temporalmente de ciertos bienes jurídicos a quienes han realizado un tipo penal, careciendo de culpabilidad, pero revelando con ello al propio tiempo su peligrosidad social. Bueno, en similar sentido, Bramov Arias Torres define que las medidas de seguridad son tratamientos que se brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno de los supuestos del artículo 20, numeral 1, inimputable total o relativo, y tienen como fundamento evitar que estas personas consideradas como peligrosas cometan nuevos delitos. En conclusión, las medidas de seguridad pueden definirse como la consecuencia jurídico-penal aplicable a un inimputable total o relativo que ha cometido un ilícito penal, imponiéndosele privaciones de bienes jurídicos que tienen por finalidad evitar la comisión de nuevos delitos, debiendo aplicarse en función del sujeto peligroso, encaminando a la prevención especial, como medios orientados a redactar al que infringido la ley penal, a la vida social libre, es decir, a promover su reeducación o curación, según la necesidad y el caso en concreto. Bueno, ¿cuáles son las medidas de seguridad en nuestro código penal? Las medidas de seguridad se encuentran estrechamente vinculadas a la inimputabilidad del penal del autor, y estas se encuentran reguladas en los artículos, desde el artículo 20 al 27 del Código Penal. Del artículo 71 al artículo 77 del Código Penal. Ahora, como les mencionaba, el Código Penal dedica una parte de su articulado a la regulación de las medidas de seguridad y parte de la presunción de que todas las personas que son inimputables, establecidos ciertos casos de inimputabilidad, lo que se encuentran previstos en el artículo 20, numeral 1 y 2, de ser el caso, ya sea una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción, y que el sujeto menor de 18, teniendo en cuenta que el sujeto menor de 18 años es inimputable, y eso tiene que verse en otra vía judicial, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 20? Que les mencionaba, el numeral 1. Está en centro de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, o para determinarse según esta comprensión. Ejemplo, ¿no? Un inimputable sería una persona que sufre una anomalía psíquica que no le permite tener una conciencia completa de la realidad que vivimos nosotros. Ya sea una persona, por ejemplo, con síndrome de grave, pero que habla sobre grave alteración de la conciencia. Esto nos podemos referir a una persona que ha consumido alcohol y que cometió un delito con un grado de alcohol en la sangre superior a un estado de ebriedad, es decir, de 1.5 para arriba, ¿no?
de gramos de alcohol de litro por sangre. Pero bueno, ahora, hay una diferencia. Un inimputable relativo es que esa persona es inimputable al momento de cometer el hecho. Pero una persona inimputable total, que digamos ha sido completa, es una persona que todo el tiempo no tiene una conciencia real de lo que está sucediendo en su entorno. Para ello, para este tipo de situaciones, se han creado estas medidas de seguridad, que si bien no son una pena privativa de libertad, muchas veces hacen como tal, pero siempre con una finalidad distinta, que es perseguir los fines de curación, tutela y rehabilitación. Ahora, ¿cuáles son las medidas de seguridad en nuestro ordenamiento jurídico? Las medidas de seguridad son dos, y que están reguladas en el artículo 71 del Código Penal, entre ellas la internación y el tratamiento ambulatorio. Bueno, la internación, que se encuentra definida en el artículo 71, se aplica a los inimputables dentro de las... ¿Y qué son? Bueno, la internación se aplica a los inimputables dentro de las instituciones especializadas en el tratamiento de estos sujetos, con fines terapéuticos o de custodia. Esta medida es destinada a los inimputables que padecen una enfermedad mental de carácter permanente o transitorio. La duración de esta medida de internación no puede exceder el máximo legal de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicarle por el delito cometido. Y en cambio, el tratamiento ambulatorio es una medida de seguridad que se aplica a los inimputables relativos conjuntamente con su pena, y que en este caso, a diferencia de la medida anterior, el sujeto no está recluido en una institución, sino que es examinado periódicamente a fin de merituar el tratamiento recibido y su progresión o desarrollo para integrarse a la sociedad como miembro útil. Siguiente. Requisitos para la aplicación. ¿Cuál es el requisito para aplicar una medida de seguridad? Que ya es de más decir que solamente puede ser dictada por un juez. Las medidas de seguridad se aplicarán en concurrencia de las circunstancias siguientes. Que el agente haya realizado un hecho previsto como delito. Y dos, que el hecho y de la personalidad del agente pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Es decir, que el segundo numeral nos habla de un requisito importante, que tiene que ser debidamente motivado por el juez que va a imponer la medida de seguridad. Que el juez note que esta persona, que es inimputable, tenga características o exista la posibilidad de que pueda cometer nuevos delitos, ya sea por su manera de actuar, porque ya lo hizo reiteradas veces en el pasado, o que no sea la primera vez, entre muchas otras circunstancias. Ya dependerá mucho del caso en concreto, pero es importante precisar que el inimputable tenga la posibilidad, o existe la posibilidad, de que pueda cometer nuevos hechos delictivos. Principio de proporcionalidad. La medida de seguridad deben ser proporcionales con la peligrosidad delictual del agente, la gravedad del hecho cometido y lo que probablemente cometería si no fuese tratado. Es decir, se tiene que valorar y el juez se tiene que poner en una posición de qué pasaría si esta persona no es internada en un establecimiento de salud. ¿Va a seguir cometiendo hechos delictivos o no? Si es un hecho aislado, si es la primera vez que comete, si fue una situación simplemente de una sola vez, o ya es una cosa reiterada y que siempre va a seguir siendo así. Es decir, una persona, no es lo mismo, un inimputable que está pasando por una tienda y agarra una prenda y se la pone y luego sale caminando, a que un inimputable venga con una pistola y apunte a la persona agraviada. Son situaciones distintas y que serán valoradas de acuerdo al principio de proporcionalidad en cada caso en concreto. Ahora, nos habla de la internación. El artículo 74 del Código Penal nos habla de la internación. La internación consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado, con fines terapéuticos o de custodia. Esto es importante. Para hablar de internación, tiene que hacerse con fines terapéuticos o de custodia. Tiene que seguirse un tratamiento a la persona, tiene que ser cuidado por alguien. No es simplemente como en prisión que una persona va y ya muchas veces se cuida a sí mismo.
No, acá alguien tiene que velar por esa persona que está siendo de cierta forma sancionada con una medida de seguridad. Y solo se podrá disponer la internación cuando concurre el peligro de que la gente cometa delitos considerablemente graves. Es decir, no es lo mismo un delito de hurto con un delito de robo. No es igual un delito de lesiones leves que un delito de homicidio, homicidio calificado. Esos delitos graves sí requieren una valoración y tener en cuenta una posible internación para la persona que está siendo sancionada. ¿Cuánto debe durar esta internación? La duración de la medida de internación, ya sea la internación, bueno, en todo caso la internación, la duración de la medida de internación no puede exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido a aplicársele por el delito cometido, sin perjuicio de que el juez lo solicite cada 6 meses. A la autoridad del centro de internación deberá remitir al juez una pericia médica a fin de darle a conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido. En este último caso, el juez hará cesar la medida de internación impuesta. Acá nos habla de 3 supuestos. El primero, que sí se tiene que hacer una determinación judicial de la pena, para determinar qué hubiera pasado si esta persona no se le da una medida de seguridad, pero sí se le da una pena privativa de libertad. Es decir, tenemos que aplicar los tercios, tenemos que aplicar las características, etcétera, etcétera, para llegar a una pena en concreto. De acuerdo a esa pena en concreta, podemos determinar la duración para una medida de seguridad, para una medida de internación, en este caso. Digamos, en un delito de hurto agravado, no puede, la pena mínima, 4 años. Si tú, inimputable, no hubieras tenido esa anomalía psíquica, te hubiéramos condenado a 4 años de pena privativa de libertad. Es decir, entonces, lo vamos a aplicar en una medida de internación durante 4 años. Ahora, sin perjuicio de eso, el juez tiene que solicitar cada 6 meses a la autoridad del centro de internación una pericia médica. Y la autoridad del centro tiene que hacerlo cada 6 meses. A fin de darle a conocer al juez si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido. Es decir, si a los 6 meses de haberlo sentenciado a un internamiento, la pericia médica emitida por la autoridad del centro de internación me dice que la persona ya está bien, ya no necesita seguir internado, el juez tiene que inmediatamente hacer cesar la medida impuesta. Tratamiento ambulatorio. Este es el otro tipo de medida de seguridad. El tratamiento ambulatorio será establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al imputable relativo que lo requiera con fines terapéuticos o de rehabilitación. Es decir, un tratamiento ambulatorio no necesita que la persona esté las 24 horas del día en el lugar de en una internación, pero puede asistir a un centro de establecimiento de salud de manera de cada cierto tiempo para los fines terapéuticos o de rehabilitación que necesite. Un ejemplo, en la vida real, una persona alcohólica no necesita estar internada las 24 horas del día, pero sí necesita una persona o un centro de salud que le ayude con ese problema. Por lo tanto, el juez pudiera aplicarle una medida de seguridad de tratamiento ambulatorio para esos fines terapéuticos o para que se rehabilite de consumir alcohol frecuentemente. Es una situación que, como le mencionaba, se valora cada caso en concreto. Aplicación de internación antes de la pena. ¿Cómo? Cuando se necesita aplicar una medida de internación a un inimputable relativo o a un toxicómano o alcohólico imputable, el juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El periodo de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena sin perjuicio del que el juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento. Eso pudiéramos hablarle como una prisión preventiva, ¿no? Que por fines de seguridad, en el proceso la persona tiene que entrar a hacer el establecimiento penitenciario. Es igual acá, una aplicación de una internación antes de la pena, que ya debería corresponderle a un juez de investigación preparatoria, en el cual el juez decide, de acuerdo a la gravedad de lo sucedido, si esa persona necesita ya llevar inmediatamente un proceso de rehabilitación. Como ustedes saben, un proceso en el Perú demora mucho tiempo, ya sea un año y medio, hasta llegar a una sentencia. Igual un proceso inmediato que debería ser en una semana o 2,
Muchas veces demora 5 meses, 6 meses, o sea, no se cumple ese plazo tan corto que quisiéramos. Pero para eso está una aplicación, la internación antes de la pena, que sí se le, de acuerdo a las circunstancias del caso, si esa persona lo necesita inmediatamente, el juez puede ordenar el internamiento de la persona, del inimputable relativo, para que esta medida tenga lugar antes de la pena. Esa sería toda mi exposición, compañeros. Muchas gracias. Muy bien, estimado Miguel, muchas gracias por la exposición. Se ha dado bastante conciso la explicación que nos has brindado, así que agradecerte por la exposición. Y antes de culminar, como siempre, preguntar a los compañeros si es que desean formular alguna interrogante, ya sea levantando la mano o por el chat pueden también dejar su interrogante a efectos de que sea oralizada. Bien, vamos a entonces a hacer el uso de la palabra al compañero Rafael Muñoz, que está levantando la mano. Sí, adelante, Rafael. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Piero, Miguel, ¿qué tal? He escuchado atentamente la ponencia del día de hoy y me ha parecido muy interesante. Mi pregunta gira en torno a todas las medidas que se imponen y en específico en estas medidas de las que ha versado la ponencia nuestro compañero. Es importante realizar un análisis de la indispensabilidad de la aplicación de esta medida. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, compañero, muchas gracias por la pregunta y respondiéndola. Como lo había comentado, en el Código Penal nos regula el principio de proporcionalidad. Y es decir, que sí se requiere que no toda persona que es inimputable tenga que ser internado o sancionado con una medida de seguridad. Muchas veces puede ser absuelto por una falta de culpabilidad. Pero si esta persona, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al grado al delito grave que hubiese cometido, que tiene que ser un delito grave, y de acuerdo al principio de proporcionalidad, puede ser sancionado con una medida de seguridad. Ya sea, se tienen que ver varias cosas, ¿no? La peligrosidad delictual de la gente, la gravedad del hecho cometido y la probabilidad de que cometiera otros delitos si no fuera internado o sancionado con una medida de seguridad. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta, Rafael, y gracias por la respuesta, estimado Miguel. Ahora vamos a hacerle el uso de la palabra al compañero Daniel Pintado, quien está también teniendo el uso de la palabra. Adelante, Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sí, tengo una curiosidad. En esos tiempos ahorita, pues, un borracho o una persona, pues, se prepara, toma, y se muy embriagar y arma un pleito, comete un delito. Ahora, ¿esta persona en estos tiempos, según el código, es relativamente inimputable? Correcto, correcto, compañero. Para responder tu pregunta, hay que determinar que existen varios grados de estado de ebriedad. Una persona que supera un cierto grado, ya sea del 1.5, podríamos hablar que es un ebrio total. O sea, que es una persona que está alterada su conciencia y por lo tanto sería inimputable relativo, en este caso. Siempre y cuando exceda el límite de alcohol permitido en su sangre y que ya no tenga percepción de la realidad o del hecho delictuoso que está cometiendo. Ahí podríamos hablar de una persona que es inimputable en estado de ebriedad. Bien, gracias por la respuesta, Miguel, y por la pregunta también, estimado Daniel. Ahora vamos a cederle el uso de la palabra. Quien también está levantando la mano es el compañero Erickson Vargas. Adelante, Erickson, te escuchamos. Mucho gusto con todos. Miguel, un gusto escucharte. Quería realizarte la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una persona en principio, o sea, cuando realiza la conducta delictiva, es una persona que, digamos, tiene el pleno uso de sus facultades, pero es detenida en flagrancia y es internada de repente, no sé, en un centro, en una carceleta, y en la carceleta adquiere, digamos, no sé, o desarrolla
una enfermedad mental, digamos que explota, que lo hubiese tenido, porque como suele ser así, lo tienen, pero no lo explota y digamos que en esa situación, ante, digamos, no sé, experiencias negativas, la desarrolla en ese momento. ¿Cuál sería el tratamiento, digamos, o el procedimiento que se tiene que enfrentar, digamos, no sé, el abogado defensor? ¿Y cuál sería, digamos, las soluciones que podría plantear la doctrina, teniendo en cuenta que si bien es cierto, cuando cometió el hecho punible era una persona que comprendía bien qué estaba haciendo, cuando se le vaya a imponer una pena, dado que las sanciones penales no son inmediatas y no responden a un proceso, no va a comprender la pena y por lo tanto no va a poder tener en cuenta qué es lo que se ha querido entender, qué es, dicho de otro modo, no se va a poder aplicar la pena correctamente porque no la va a entender, no va a interiorizar los valores de la sociedad a través de la pena y no va a comprender la ilicitud de sus actos ni tampoco las consecuencias que traen. Entonces, eso quería preguntar. Correcto, compañero. Ante su pregunta, si bien es un hecho que muchas veces se aplica en la práctica y que no está establecido en la teoría, de cómo una persona que está en sus capacidades normales, cuando llega a la carceleta o en el transcurso del proceso penal, sufre una anomalía psíquica grave que ya no le permitiría comprender la gravedad de la pena o una pena como tal. En ese sentido, si bien tiene que ser valorado por el juez que va a sancionar, en este caso un juez de juzgamiento, respondiendo a la premisa de cómo actuaría un abogado defensor, es de que debería al juez de juzgamiento o durante la investigación aportar un certificado médico legal que diga que efectivamente esta persona sufre una anomalía psíquica. Ahí cambia la cosa, porque la inimputabilidad se puede dar durante cualquier parte del proceso. Es decir, yo puedo ser una persona normal, pero durante la investigación se determina que soy inimputable, ya sea por una enfermedad que me ha pasado el día de ayer, no se me pudiera sancionar. Es decir, a la práctica, volviendo a la práctica, no pudieras mandar o sentenciar a una persona con una grave alteración de la conciencia y sancionarlo a que esté en un establecimiento penitenciario, porque no sería seguro ni para él ni para las personas que están en el establecimiento penitenciario. Por eso es de que la pena de internamiento cumple esa característica de rehabilitación y que muchas veces también puede durar por el mismo tiempo que estaría en un establecimiento penitenciario. Es decir, volviéndonos a una mente de un juez que va a juzgar o que va a sentenciar, yo no pudiera mandar a una persona con esas características a un establecimiento penitenciario. Tanto para la seguridad de él como de las demás personas, lo correcto sería mandarle a un centro de rehabilitación. Esa sería mi contestación, compañero. Muchas gracias. Muy bien, estimado Miguel, gracias por la respuesta y por la pregunta también, compañero Erickson. Bien, acá hay una pregunta más. Bueno, está levantando la mano ahora nuestro compañero Gilmar Guamán. En ese sentido, Gilmar, te cedemos el uso de la palabra para que formules tu interrogante. Adelante. A ver, buenas noches, señor presidente Piero, señor expositor Miguel Ángel, compañeros. Con respecto de la última pregunta, se encuentra regulado en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 76, está rotulado como anomalía psíquica sobrevenida, que en resumidas cuentas vendría a ser lo que el compañero Miguel acaba de decir. Con respecto a mi participación, quiero hacerle una pregunta, señor expositor, y es que, ¿cuál sería los parámetros que tiene que usar el juzgador para decir si efectivamente la persona puede estar recluida en un centro penitenciario o en un centro de rehabilitación? Es decir, tiene que estar eventualmente cuerdo la persona, parcialmente cuerdo, o tiene que ser ya un inimputable de por sí de manera absoluta. Correcto, compañero. Justamente como usted lo mencionaba, el artículo 76 del Código Procesal Penal regula la situación de una anomalía psíquica ya después de haber cometido el delito, que tiene que ser valorada también por un especialista y valorada por el juez de la causa. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta respecto de que cómo debería valorarse para mandar a una persona a un establecimiento penitenciario o a un internamiento,
ahí existe muchas veces o sea, hay que diferenciar que uno es una pena privativa de libertad y el otro es una medida de seguridad. ¿Cuál hace la diferencia? Que para una pena privativa de libertad la persona tiene que haber cometido un delito, es decir, la conducta tiene que haber sido típica, antijurídica y culpable. En el caso de la medida de seguridad, la conducta puede ser típica, puede ser antijurídica, pero no es culpable porque la persona que está siendo procesada no tenía un concepto real de lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que principalmente diferencia si aplico uno o el otro. Si esta persona tiene una percepción real de los hechos, puede ir a un establecimiento penitenciario, es decir, no sería inimputable. Pero si esa persona está demostrado con un certificado médico legal por un especialista que sufre una anomalía psíquica grave, es decir, un inimputable como tal, y no percibe la realidad de los hechos, de lo que está sucediendo, es decir, puede estar a nuestro lado, pero él ve un mundo totalmente diferente. Esa situación esa persona no pudiera ser sancionada en un establecimiento penitenciario. Tiene que ir a un internamiento, de acuerdo a las circunstancias del caso, claro está, porque muchas veces puede ser absuelto, simplemente no se le aplica ninguna medida de seguridad, ya sea por un hurto o algo simple, ¿no? Pero si es un delito grave y puede volverlo a cometer, ahora sí sería aplicarle un internamiento y esta persona tuviera que ir a un establecimiento de salud para fines de rehabilitación, no para sancionarlo, no para privarlo de su libertad, no, sino para que esta persona se rehabilite, siga un tratamiento y pueda inculcarse nuevamente a la sociedad. Esa sería la respuesta, compañero. Ok. Muchas gracias, Miguel, por la respuesta y también por la pregunta, estimado amigo Gilmar. Bien, en ese sentido, no hay más preguntas por parte de los compañeros, así que damos por concluida la presente exposición, reiterando nuevamente el agradecimiento a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Santillán por la excelente exposición brindada el día de hoy.